Buenas tardes alumnos, les saluda su profesor de matemática Tomás Jaramillo. El día de hoy vamos a realizar la siguiente sesión. Utilizamos planos y nos ubicamos en el espacio para hacer turismo en la libertad. Vamos con algunas nociones básicas. Escala numérica. Es la relación numérica que existe entre el valor de las medidas en el mapa y su valor en la realidad. Es necesario que la escala considere la misma unidad de medida para los valores reales y en el plano. De no ser así, uno de ellos debe transformarse a la misma unidad de medida. Por ejemplo, si tengo la escala 1 entre 1000 o 1 a 1000, significa lo siguiente, que 1 centímetro en el mapa equivale a 1000 centímetros en la realidad. La escala numérica puede ser de tres tipos. Tenemos la escala natural. Una unidad en el plano o mapa equivale a una unidad en la realidad. Cuando 1 centímetro en el plano equivale también a 1 centímetro en la realidad, hablamos de una escala natural. Escala de reducción, que es la que más vamos a utilizar. Una unidad en el plano equivale a X unidades en la realidad. La razón se representa por 1, 2 puntos X, donde el X es mayor al 1. Por ejemplo, si tengo 1 a 5000, 1 a 5000 en la escala, significa que 1 centímetro en el plano o en el mapa equivale a 5000 centímetros en la realidad. Esto lo usamos en mapas planos de casas y terrenos. Escala de amplificación. X unidades en el plano o el dibujo equivalen a una unidad en la realidad. La razón se representa por X 2.1, donde el X va a ser mayor a 1. Por ejemplo, si tengo la escala de 5 a 1, significa que 5 centímetros en el dibujo, o sea en el plano, equivalen a 1 centímetro en la realidad. Esto lo usamos más para mostrar detalles de piezas pequeñas, células, animales muy pequeños, etc. Para poder hallar la distancia geométrica real, vamos a utilizar esta relación, que es muy importante que te la aprendas. E igual a D minúscula entre D mayúscula, donde la letra E representa la escala, la D minúscula la distancia en el mapa y la D mayúscula la distancia real. Vamos a realizar un ejemplo para que lo puedas entender mejor. Si en el plano de una ciudad, dos localidades están separadas por 25 centímetros en el plano, ¿cuál sería la distancia real entre las dos? Si la escala del plano es 1 a 50.000. Entonces, recuerdo que tengo esta relación, simplemente reemplazo. Como la escala es de 1 a 50.000, en vez de la letra E, pondría 1 sobre 50.000, ambos en centímetros. Como me dicen que la distancia en el mapa o en el plano es 25 centímetros, en vez de la D minúscula pongo 25 centímetros. Y como me piden la distancia real, como no lo sé, dejo aquí la D mayúscula. Entonces, el primer paso va a ser, como aquí tengo centímetros arriba y centímetros abajo, vamos a eliminar estos centímetros. El de arriba se va con el de abajo, se eliminan las unidades. Y el siguiente paso sería simplemente multiplicar, ¿no? Este que está dividiendo pasa a multiplicar por aquí. Y este que está dividiendo pasa a multiplicar por allá. Entonces quedaría así. 1 por D mayúscula es igual a 25 centímetros por 50.000. 1 por D me daría simplemente D. Y 25 por 50.000 me daría 1.250.000 centímetros. Por lo tanto, la distancia real entre estas dos localidades sería de 1.250.000 centímetros. Si yo quisiera saber cuánto es esto en metros, simplemente hago la división, me saldría 12.500 metros. Y si quisiera saber en kilómetros, hago la división, me saldría 12,5 kilómetros. ¿Y entre cuánto tendría que dividirlo para saber en metros o kilómetros? Se preguntarán ustedes. Bueno, simplemente tienen que recordar su sistema de conversión de unidades de longitud. ¿Recordaban? Para pasar de kilómetros hasta milímetros o para pasar desde milímetros hasta kilómetros, hacíamos multiplicaciones sucesivas por 10 o divisiones sucesivas por 10 dependiendo, ¿no? No vamos a utilizar todo esto, vamos a utilizar principalmente los kilómetros, los metros, los centímetros. Entonces lo tendríamos más o menos así. Si yo quisiera pasar de centímetros a metros, simplemente lo divido entre 100. Si quisiera pasar de centímetros a kilómetros, lo divido entre 100.000. Si en algún problema por ahí quisiera pasar de kilómetros a metros, tendría que multiplicarlo por 1000. Y si quisiera pasar de kilómetros a centímetros, lo tengo que multiplicar por 100.000. Recuerden esto de aquí, que es muy importante y les va a ayudar a resolver de forma muy sencilla los ejercicios de escala. Bueno, vamos a la ficha. Teníamos esta ficha aquí. Esta era la situación significativa que se nos presentaba. Turismo en la libertad. Teníamos aquí
un mapita donde tenemos aquí dos distancias. Reconocemos aquí la Ciudadela de Chan, la Huaca del Higo y la Plaza de Armas de Trujillo. Luego de la información, básicamente me están preguntando cuál es la distancia geométrica total en kilómetros de este recorrido. De estas dos líneas que ven aquí, cuál es la distancia total, es lo que tenemos que averiguar al finalizar la sesión. Pero como siempre empezamos comprendiendo la situación. En la ficha teníamos varias preguntas, empezamos. La número 1 dice, ¿cuál es la distancia geométrica de la Plaza de Armas de Trujillo a la Huaca del Higo según el mapa? Entonces ahí tú tienes que agarrar tu reglita y medirlo. Más o menos esta sale como 10,5 centímetros. Esa es la distancia en el mapa. Si lo haces con una reglita te va a salir 10,5 centímetros, es lo que me ha salido a mí. Pregunta 2, dice, ¿cuál es la distancia geométrica de la Huaca del Higo a la Ciudadela de Chan según el mapa? Entonces, para saber cuál es la distancia según el mapa, tienes que agarrar una reglita y medirlo, que me sale más o menos 4,5 centímetros. Esa es la distancia entre la Huaca del Higo y la Ciudadela de Chan. Tercera pregunta dice, ¿qué pide hallar la pregunta de la situación? Bueno, nos pide hallar la distancia total recorrida en kilómetros. ¿Qué significa la escala que se presenta en el plano? Bueno, es la relación que existe entre la distancia real y la distancia en el plano. O sea, 2.40.000 significa que un centímetro en el mapa representa 40.000 centímetros en la vida real. Si quisieras saberlo en metros, simplemente lo divides, o sea, un centímetro en el plano equivale a 400 metros. Vamos con el siguiente paso, diseñamos una estrategia o un plan. Para calcular la distancia geométrica real entre la Plaza de Armas de Trujillo y la Huaca del Higo, ¿qué procedimiento debes seguir? Bueno, tú lo vas a tener que resumir en tu ficha porque no te va a alcanzar a escribir todo esto, yo lo estoy haciendo de forma detallada. Tú tienes que resumirlo y poner ahí la estrategia que hemos utilizado. Primero tendríamos que identificar la distancia entre el plano, la distancia real. La vamos a utilizar a obtener después. Primero tenemos que agarrar una reglita y ver la distancia que hay en el mapa. Y en el mapa, la distancia que hay entre la Plaza de Armas y la Huaca del Higo es 10,5 centímetros. Después hay que reconocer el valor de la distancia en el plano, calcular su valor real utilizando la escala, que es de 1 a 40.000. Después tenemos que utilizar la relación que ya se les indicó al inicio, que es E igual a D minúscula entre D mayúscula. Y reemplazar obviamente los valores para obtener una respuesta. Hallamos el valor de la incógnita, luego realizamos las operaciones y vamos a tener la distancia real en centímetros. Ahora, si nos piden en kilómetros, tenemos que hacer la conversión de centímetros a kilómetros. Luego dice, para calcular la distancia geométrica real entre la Huaca del Higo y la Ciudadela de Chan, ¿qué procedimiento debe seguir? Bueno, sería el mismo, ¿no? Identificar la distancia en el plano, que me salió 4,5 centímetros, reconocer cuál es la escala, que es de 1 a 40.000, utilizar la relación E mayúscula igual a D minúscula entre D mayúscula, reemplazar los valores, luego realizar la operación, encontrar la incógnita y por último realizar la conversión de centímetros a kilómetros. Ejecutamos la estrategia o plan. Tenemos pregunta 1, dice, utiliza el procedimiento de la pregunta 1 de diseñamos una estrategia o plan y calcula la distancia geométrica real en centímetros entre la Plaza de Armas de Trujillo y la Huaca del Higo. Entonces tenemos aquí la relación, vamos a identificar la escala, ¿cuánto es? Es de 1 a 40.000 según el problema. La distancia en el mapa, según lo que hemos medido, es 10,5 centímetros y lo que nos piden es la distancia real. Entonces, simplemente reemplazamos los valores y resolvemos. Al reemplazar, tendríamos que, en vez de la letra E de escala, pondríamos 1 sobre 40.000. Acá recuerden que vamos a poder eliminar los centímetros. Y al otro lado, la D minúscula serían 10,5 centímetros y la D mayúscula es lo que estamos buscando, que es la distancia real. Hallamos la incógnita. Bueno, simplemente el D pasa a multiplicar por aquí. D por 1 me va a dar D. El 40.000 pasa a multiplicar aquí. Y el 1, si desean, pasa a dividir. Es igual. Me va a dar 420.000 centímetros. La distancia real sería 420.000 centímetros. Ahora, en la pregunta 2 me dicen, convierte centímetros a kilómetros completando el siguiente esquema de factores de conversión. De acuerdo a este sistema, yo tengo que convertir centímetros a kilómetros.
Entonces sabemos que un metro equivale a 100 centímetros, todos lo saben, y también sabemos que un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, ponemos lo siguiente. Acá voy a poner lo que yo quiero convertir, que en este caso es 420.000 centímetros. 100 centímetros equivalen a un metro. Como son lo mismo, la división me va a dar 1, o sea, es lo mismo esto de aquí. Y 1000 metros, ¿a cuántos kilómetros equivale? Equivale a un kilómetro, según esta tablita. Por lo tanto, eso también es lo mismo. ¿Para qué hago esto de aquí? Para que convierta de centímetros a kilómetros. Aquí entonces, centímetros de aquí se eliminan con los centímetros de aquí. Los metros de aquí se eliminan con los metros de aquí. Ahora, tengo aquí 3 ceros, 4, 5 ceros. Acá tengo 3, 4 ceros. Entonces puedo ir eliminando 4 ceros de abajo con 4 ceros de arriba. Y quedaría solo 42 por 1 entre 10, que me da 4,2 kilómetros. Entonces, 420.000 centímetros equivalen a 4,2 kilómetros. Esa sería su equivalencia. Pregunta 3. ¿Cuál es la distancia geométrica real en kilómetros desde la Plaza de Armas de Trujillo hasta la Huaca El Higo? Bueno, la distancia geométrica real en kilómetros desde la Plaza de Armas de Trujillo hasta la Huaca El Higo es 4,2 kilómetros, que es lo que acabamos de hallar. Pregunta 4. Dice, utiliza el procedimiento de la pregunta 2 de diseñamos una estrategia o plan y calcula la distancia real en centímetros entre la Huaca El Higo y la ciudadela de Chan Chan. Bueno, igual, utilizamos la relación E es igual a D minúscula entre D mayúscula. La escala es la misma, 1 a 40.000. La distancia entre la Huaca El Higo y la ciudadela de Chan Chan lo medimos que era 4,5 centímetros. Y la distancia real es lo que buscamos encontrar. Entonces, reemplazamos y obtenemos la proporción así. La escala 1 sobre 40.000 es igual a la distancia en el mapa, que es 4,5, entre la distancia real, que es lo que estoy buscando. Entonces el D pasa a multiplicar aquí, 40.000 pasa a multiplicar por allá y quedaría así, ¿no? Que D es igual a 40.000 centímetros por 4,5 centímetros entre 1 centímetro. Lo que me daría 180.000 centímetros. Entonces la distancia real entre la Huaca El Higo y la ciudadela Chan Chan es 180.000 centímetros. Luego, pregunta 5 dice, convierte centímetros a kilómetros completando el siguiente esquema de factores de conversión. Igual, vamos a convertir ahora de centímetros a kilómetros, pero lo que vamos a convertir es los 180.000 centímetros. Entonces, hago la misma operación que en el ejercicio anterior. Simplemente aquí 180.000 por un metro entre 100 centímetros y por un kilómetro entre 1000 metros. Estas son equivalencias, valen lo mismo. Aquí tengo 3, 4, 5 ceros. Acá tengo 4 ceros. 4 ceros de abajo se pueden eliminar con 4 ceros de arriba. Solo quedaría 18 entre 10. Y 18 entre 10 es 1,8. Por eso quedaría 1,8 kilómetros. La respuesta sería que 180.000 centímetros equivalen a 1,8 kilómetros. La pregunta se dice, ¿cuál es la distancia geométrica real en kilómetros desde la Huaca El Higo hasta la ciudadela de Chan Chan? Entonces diríamos, la distancia geométrica real en kilómetros desde la Huaca El Higo hasta la ciudadela de Chan Chan es de 1,8 kilómetros. 7. Dice, dar respuesta a la pregunta de la situación. Bueno, la pregunta de la situación era, si la familia de Daniel parte de la Plaza de Armas de Trujillo a la Huaca El Higo y luego de este lugar a la ciudadela de Chan Chan, ¿cuál es la distancia geométrica total en kilómetros? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que la distancia 1 es desde la Plaza de Armas de Trujillo hasta la Huaca El Higo. La distancia 2 es desde la Huaca El Higo a la ciudadela de Chan Chan. Ambos ya lo hemos obtenido. Entonces quedaría así. La distancia total es igual a la distancia 1 más la distancia 2. La distancia total sería entonces a 4,2 kilómetros, que me salió la primera distancia, sumado con 1,8 kilómetros, que me salió la segunda distancia. Por lo tanto, la distancia total serían 6 kilómetros. Esa sería la respuesta. Por último, reflexionamos sobre lo desarrollado. ¿Qué procedimiento llevaste a cabo para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa? Bueno, primero hallamos la distancia de la distancia 1 de la Plaza de Armas de Trujillo a la Huaca El Higo. Luego hallamos la distancia 2, que era desde la Huaca El Higo a la ciudadela de Chan Chan. Y por último, sumamos ambas distancias para obtener la respuesta a la pregunta de la situación significativa. 2. Si la distancia geométrica entre la Plaza de Armas de Trujillo y la ciudadela de Chan Chan es de 5,6 kilómetros,
¿cuántos centímetros medirá el mapa? Esa es la pregunta. En el mapa. ¿Cuántos centímetros medirá en el mapa? Sugerencia dice, utiliza la escala de 1 a 40.000. Tú haces los procedimientos, ya te lo dejo para que tú lo puedas resolver. Sé que lo vas a hacer de forma muy sencilla, pero para que no te quedes con la duda si es que lo que hiciste estuvo bien o estuvo mal, te dejo la respuesta. Te debería salir 14 centímetros si es que lo has hecho de forma correcta. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.